Hoy vamos a tener el privilegio de estudiar la carta a Filemón, pero quiero comenzar este estudio con 1 Corintios 1:27. Oigan ustedes lo que dice la palabra de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren esas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? En resumen, ¿qué escogió Dios? Lo más vil, dice, para avergonzar a los sabios. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué el hermano David empezó este estudio con esta cita bíblica? Pues ahí lo vamos a ir descubriendo poco a poco, mi hermano. La carta a Filemón. Esta es una carta, hermanos, que fue escrita junto con el libro de Colosenses, Efesios y Filipenses, entre los años más o menos 60 al 64, más o menos, después de Cristo. Pablo estaba encarcelado, tenía prisión, pero era una prisión domiciliar. En Hechos 28:16, vamos a leer ahí para que usted pues constate lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, dice. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba, dice. Versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué tremendo, Pablo, ¿verdad? Aún en prisión, Pablo estaba predicando, ¿verdad? Aún en prisión, Pablo predicaba. Cuando uno, con solo estar enfermo, hermano, uno se viene abajo, ¿verdad? Y a veces no dan ganas de ver la necesidad en el prójimo, y tal vez uno está pasando esos momentos de que su salud está mala, pues, y no le dan ganas de abrir su boquita para predicar el evangelio. Pero Pablo estaba preso y aún así predicaba el evangelio, ¿verdad? Esta carta está dirigida a un personaje llamado Filemón. Según la historia, dice que Filemón se convirtió en un tiempo en que Pablo pasó en Efesios predicando la palabra de Dios por 2 años. Hechos 19:9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. O sea, el camino le decían a los cristianos en ese tiempo. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, enseñando cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Filemón era un habitante de Colosa, ¿verdad? Por eso hay una carta, hay una epístola a Colosenses. Entonces, Filemón era una persona de dinero y hacía viajes de negocios, ¿verdad? A Éfeso, donde pues seguramente escuchó a Pablo y se convirtió. Pablo en ese momento no había ido a Colosa, no había ido. Pero Filemón lo escuchó predicar y fue a Colosa y abrió su casa, abrió una célula en su casa. Y ahí comenzó a predicar. Seguramente
otros habitantes de Colosa habían escuchado a Pablo predicar y se congregaron con Filemón ahí en su casa. Filemón era también adinerado y en ese tiempo pues esas personas tenían esclavos. Tenían pues alguien que les cocinara, alguien que les ayudara en los quehaceres de sus terrenos. Entre esos había alguien que es del que vamos a hablar. La carta se llama Filemón, pero hay un personaje allí en esa carta que es el que realmente como que se roba la historia. Su nombre es Onésimo. Él era un esclavo. Vino un cierto día el ingrato Onésimo, el esclavo, y se escapa. Se va de la casa, se va de la casa de Filemón, se escapa y se roba algunas cosas y se va. Pero él se va a Roma. Se va a Roma queriendo escapar porque Roma era una ciudad muy habitada por muchas personas, llegaba gente de muchos lados y ahí era más fácil pues perderse entre toda la gente. Pero él sabía que se había escapado y un esclavo pues contaba con aquella cuestión de estar como con miedo que lo capturaran, porque la orden, cualquier dueño de un esclavo, lo más seguro era que lo matara o lo sometiera a un castigo bien fuerte. Entonces, Onésimo se va a Roma. Ya me imagino, déjenme ustedes tener un poco de imaginación en mi mente, que Pablo recuerden que Pablo estaba en una casa con cárcel domiciliar y salía a las ventanas, posiblemente a las puertas, ¿verdad? Y comenzaba, hey, quieren saber de Cristo, ¿saben ustedes que hay un infierno? ¿Saben que hay posibilidad de que ustedes pueden salvarse? Y la gente se aglomeraba tal vez a la ventana, ¿verdad? O a la puerta del soldado. De ahí no pasás, Pablo, de ahí no pasás. Hasta ahí te tenés permitido. No pasás de ahí. Y se aglomeraba la gente y escuchaba a Pablo. Yo me imagino que Onésimo hubo un día en que él desesperado, porque realmente andaba desesperado, porque él se fue de un lugar donde, a pesar que era esclavo, tenía segura su comida. A pesar que trabajaba, él comía bien. Tenía sus 3 tiempos de comida, tenía vestidos, tenía la agüita pura ahí segura. Pero esta vez tenía que comprar y era un esclavo. Me imagino que andaba un poco atormentado porque también tenía que cuidarse de las autoridades. Tal vez hay una orden de aprehensión contra mí, ¿verdad? Entonces, pero escucha a Pablo predicar. Pues esa predicación le llega al corazón a Onésimo y seguramente, lo más seguro es que esperó que toda la gente se fuera y le dijo, Pablo, también ni sabía, ¿verdad? En ese momento ni sabía el nombre. Oye, varón, ¿cómo te llamas? O oye, rabino, no sé cómo le dijo, ¿verdad? Me llamo Pablo. Fíjate que yo quisiera saber más. Entonces Pablo con él, creo yo que tuvo una charla especial y lo llevó a los pies de Cristo. Lo llevó a los pies de Cristo. Onésimo siguió asistiendo a esas reuniones, pero había algo ahí que no lo tenía tranquilo. Y un día me imagino también, ¿verdad? Que le dice, mira Pablo, fíjate que yo te quiero confesar algo. A pesar de que me siento libre, porque Cristo me libertó, hay algo que me ata. Hay algo
que no me deja tranquilo. Y viene y le confiesa que él es esclavo de Filemón. Entonces, así ya vemos muchos hermanos que venimos a los pies de Cristo, pero hay alguna área que nos tiene todavía esclavos. Alguna área. Y eso solo nosotros personalmente podemos evaluar esa área. Yo les he contado que yo tenía más de 1 año y medio de ser creyente y las malas palabras no me dejaban. Hasta que un día reconocí delante del Señor una noche y le digo, Señor, yo no puedo, ayúdame. Yo he intentado y siempre vienen las malas palabras y las expreso. Yo ya no quiero eso. Y el Señor en una noche, ese día que yo le confesé que yo no podía solo, el Señor me hizo libre de hablar malas palabras. Hermano, es necesario que nos evaluemos. ¿Cuál es la esclavitud que aún tenemos todavía siendo cristianos? O sea, ya siendo cristianos. Dice en Juan 8:36, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra. Hoy, después de este preámbulo, vamos a entrar ya a lo que es la carta de Filemón. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Pero antes les quiero poner algo en su imaginación. Pablo mandó a Tíquico, que era uno de sus ayudantes, con la carta a Colosa. ¿Por qué no le dio la carta de Filemón a Filemón? Porque esa carta no era para iglesia, era para Filemón, era una carta personal. Pero los mandó a los dos. Imagínense ustedes, va a Tíquico y Onésimo ahí. Llegan a la casa, tocan la puerta, Filemón abre. ¿A quién creen ustedes que le puso más atención? ¿A Tíquico o a Filemón? Imagínate tú que llegue un día a tu casa alguien que te ha hecho mucho daño. ¿Qué sentirías? Cólera, ¿verdad? Cólera, enojo. Me imagino que así se sintió Filemón. Tíquico, pasa adelante, anda a pasar a mi sala. Y se quedó viendo. ¿Y qué? ¿Por qué viene con Tíquico? ¿Por qué viene con él? ¿Verdad? Entonces, Onésimo le da la carta. Y comienza la carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esos son los primeros 3 versículos. Pablo esta vez no usa la identificación de apóstol. En la mayoría de epístolas él dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué no la usa? Porque no se la está enviando a la iglesia. Miren, Pablo, esa es cuestión mía, ¿verdad? Creo que nunca se imaginó que esta carta iba a estar dentro del canon bíblico. Nunca se imaginó. Esta se le escribe personalmente a Filemón. Por eso es que es bastante corta. Y es específicamente a Filemón. Pero Dios en su infinita sabiduría
pone en las personas ese deseo del Espíritu Santo de meterla dentro del canon bíblico, y ustedes van a ver por qué. Pablo no usa el título de apóstol, sino que dice prisionero de Jesucristo, porque estaba en una prisión, ¿verdad? Ya les conté, una prisión domiciliaria. Dice a la hermana Apia, que es la esposa de Filemón, y Arquipo, que era el pastor de la iglesia de Colosa. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Oigan ustedes cómo comienza a tratar Pablo a Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Quién quisiera tener un amigo que hiciera memoria de usted todos los días en sus oraciones? ¿Para que sí? Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Y saben ustedes que nuestros pastores, esa es una carga que el Espíritu Santo pone. Uno como líder de una célula tiene que orar todos los días por los miembros de su célula. Los pastores igual. Todos los líderes, pastores, el líder de un ministerio, ora por su gente. Y Pablo no es la excepción, ¿verdad? Él da el ejemplo. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, dice Pablo. 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo le está diciendo a Filemón, en otras palabras, ¿verdad? Filemón, yo, mira, todos los días, yo escucho muy buen testimonio de tu fe en Jesucristo. Mira, casi siempre aparece una persona acá en Roma hablándome bien de ti, de lo que tú haces allá en Colosa, de lo que tú haces. Pero lo que te quiero pedir va más allá de lo que tú estás acostumbrado a hacer. Lo que te voy a pedir, lo está preparando, lo que te voy a pedir, vas a tener que poner en práctica todo lo que has aprendido de Jesús. Eso es lo que está tratando de decirle Pablo a Filemón. Si Pablo ya hubiera leído la carta a Santiago, seguramente le hubiera dicho lo que dice en Santiago 2:14. Porque la fe sin obra no sirve para nada. ¿Verdad? Así le hubiera dicho. Hermano, qué bonito es cuando tú vienes el día domingo y el día miércoles y sales, pero con aquel amor de Cristo en tu corazón, y seguramente te ha ministrado el Espíritu Santo y llorando acá. Pero durante la semana esa fe es puesta a prueba. ¿Sí o no? ¿Sí? Es puesta a prueba. Y ese es el mensaje que Pablo está dejando en esta carta a Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús.
le dice. Continuemos. Llega al punto clave Pablo. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, le dice. Pablo no estaba anciano, tenía alrededor de 60 años según los historiadores. Pero recuérdense que Pablo fue muy perseguido y viajó mucho. En esos viajes seguramente él aguantó hambre, llevó agua y todo. Entonces su cuerpo se había resentido. Él ya se sentía anciano. Pero dice, ahora más prisionero de Jesucristo. Dice. Versículo 10. Te ruego, Filemón, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ustedes saben que Pablo no era casado. Él, así con este título, se refirió a Timoteo y a Tito, y esta vez a Onésimo. Los trataba como hijos, como hijos. Así, nosotros tenemos un padre espiritual aquí en la congregación. Ojo, padre espiritual, ¿verdad? Quien ora por nosotros, quien nos da palabras de consolación. ¿verdad? Hace un tiempo atrás yo estuve bastante delicado de salud. Por cierto, le doy gracias a todos los que oraron por mí. Supe que oraron por mí. Algunos hasta se acercaron y me dieron una ofrenda. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Sé que sus oraciones fueron escuchadas, hermanos. Gracias por eso. Pero también vine acá a ser ministrado por mi padre espiritual, que es el apóstol, ¿verdad? Entonces, Pablo lo está diciendo. Te ruego, Filemón, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones. 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Onésimo significa útil. Por eso Pablo está haciendo este juego de palabras ahí. Filemón, antes, aunque Onésimo, su significado es útil, era inútil. No nos servía en el ministerio. Tal vez te servía a ti, ahí como trabajador y como esclavo. Pero para el reino de Dios no servía. Pero ahora, para ti y para mí, nos es útil. Ahora, todos nosotros que antes éramos inútiles en las sociedades, ahora somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Amén. Porque somos útiles en nuestra colonia, en el trabajo, donde quiera que tú andes, eres útil. Eres útil. Cierto siervo de Dios comenta que en sus inicios, eso subía a los buses y en los tickets de las urbanas que daban antes, en las urbanas de la capital, él escribía, Dios te ama, en los tickets. Y cuando él se bajaba, dice,
que le decía al Espíritu Santo, ¿a quién se lo doy? Y el Señor le ponía en su corazón, se lo daba a alguien. Cuando él ya iba bajando, miraba y dice que la gente, esas personas llorando, porque en esa frase de Dios te bendiga, el Espíritu Santo hacía una gran obra. Era útil. Todos somos útiles en el reino de Dios. Tú que sirves en el ministerio, sos útil en el reino de Dios. Tal vez no te has animado a servir dentro de la iglesia, pero sos útil en la sociedad, en tu colonia. Sos útil. Hay un libro muy bonito que se llama Si Jesús fuera alcalde. Muy hermoso. Muy hermoso. No se los cuento porque si no les quito la curiosidad de comprarlo. Muy bueno, muy bueno. Versículo 12, perdón, ya voy a ir terminando, ¿no? Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo necesitaba a Onésimo, ahí no estaba, porque Pablo no podía salir de esa casa. Él necesitaba que a los que él había instruido fueran allá a la calle a predicar el evangelio. Lo necesitaba. Pero quisiera que ustedes me acompañen, hermanos de multimedia. Esta cita bíblica no se las puse, perdónenme, pero si la pueden encontrar, se los agradezco. Es Mateo 5, 23 al 24. Dice Jesucristo, por tanto, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y ven, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Ofrece tu ofrenda, dicen otras versiones, ¿verdad? Nuestra ofrenda es nuestro servicio muchas veces, ¿verdad? Pero Pablo le está enseñando aquí a Onésimo y a la iglesia ahora, de que primero se tiene que poner de acuerdo, ir a pedir perdón por la falta que había hecho, por aquello que había tomado de la casa. Solo el simplemente de haber huido de la casa porque era esclavo, ya era algo que en ese tiempo era bien malo, que podía uno pues encontrar la muerte. Y no digo, pues, robándose cosas de la casa. Le dijo, ve, te voy a mandar. Por eso le dice, te lo vuelvo a enviar. Recíbelo como a mí mismo. Mira, también era mensaje para Filemón. Mira, Filemón, si realmente Jesús ha entrado en tu corazón, recibe a Onésimo como a mí mismo. Si me amas a mí, recíbelo. Perdónalo. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Pero lo que me encanta de estos versículos que acabo de leer, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hermano, hay cosas en la vida que nos pasan y tal vez sea lo peor que nos puede pasar, pero ustedes no saben lo que Dios en su infinita misericordia, qué plan tiene para cada uno. Isaías 55, el 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los vuestros pensamientos, dice. Así dice el Señor. Si te están pasando, hermano, dale gracias a Dios, aprende a dar gracias. Aprende a dar gracias. Eso es algo que se aprende solo en el desierto, hermanos. Solo en el desierto. Por eso Pablo le dice, tal vez era necesario que mira, era necesario, si él sigue siendo esclavo tuyo allá en tu casa, tú te reunís con tus cristianos, pero los esclavos no oyen la palabra, pero porque él se escapó de tu casa, vino a Roma y allí escuchó la palabra y se convirtió. Qué tremendo. Que yo quisiera seguir, pero el tiempo siento yo que ya me alcanza. Versículo 18 al 20 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. ¡Wow! Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Le dice, pero lo que me llama la atención es esa frase que dice: y si en algo te hizo daño o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Como el Señor Jesucristo narra aquella historia del buen samaritano. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Dice que el samaritano cura las heridas de la persona que fue golpeada por ladrones. Pasó un rabino, un sacerdote, y no le hicieron caso, pero el samaritano lo recogió, lo vendó, lo llevó al mesón, ¿verdad? Allí sacó 2 monedas y se las dejó 2 denarios y le dijo al mesonero: ten para que te cobres, pero si gastas algo, yo te lo pagaré cuando regrese. Si gastas algo. Por eso esta carta, yo creo que este texto bíblico que acabo de leer, estos fueron la razón por la cual la carta fuera incluida en el canon bíblico. Porque en esta carta está el plan de salvación de Jesucristo. El perdón. El perdón. Y por eso leí Primera de Corintios. Porque lo más vil y menospreciado del mundo, el Señor ha escogido para avergonzar a los sabios. De lo más vil. De lo más vil. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Filemón 1:21 al 22 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido que yo vaya a ustedes. Se despide con la... Perdón, hermanos, pueden pasar con la salutación final. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dice Pablo. Mateo 18, del 21 al 35, cuenta una historia donde un rey
o un hacendado, un dueño de una finca, pues quiere pues recuperar todo lo que era de él. Él tiene varias personas que le deben y manda a llamar a alguien, el primero, y le dice: mira, me debes muchos miles de monedas, millones de monedas, pero como sé que no puedes pagar, te voy a quitar a tu mujer, a tus hijos, y los voy a traer como esclavo a mi casa. Dice la historia, ustedes lo pueden leer, que esa persona se arrodilló y le suplicó que no lo hiciera, que le diera más tiempo para pagar. Dice que ese rey fue tocado a misericordia y lo dejó ir, le dio más tiempo. Pero esa misma persona encontró, esa persona que debía, encontró a alguien que le debía, que le dijera 100 quetzales. Y lo comenzó ahí a presionar por esos 100 quetzales. Y el otro le dijo: dame más tiempo, dame más tiempo. No, lo llevó a la justicia y lo metieron preso. Pero habían personas que habían visto esta injusticia porque a él le habían sido perdonadas más cosas. Fueron ante el rey y le contaron. El rey, enojado, lo manda a traer y lo mete en el calabozo hasta que pague todo. Pero lo que me llama la atención es el versículo 35. Dice: así hará mi Padre con todos aquellos que se nieguen a perdonar a sus hermanos. Así hará mi Padre aquellos que se nieguen a perdonar a mis hermanos, a sus hermanos. Esta es una carta de perdón, hermanos. ¿A quién tú no has perdonado? Si el Señor nos perdonó muchas cosas, ¿a quién nos perdona? No me levantes la mano, nada ahí, solo inclina tu rostro y comienza tú a decirle al Padre: que hoy quitas eso de tu corazón, sácalo. Comienza a mencionar a esa persona. Muchos inclusive tenemos que pedirle perdón a Dios, porque en nuestros momentos difíciles reclamamos a Dios cosas y desconocemos los planes del Señor, sin saber que Él tal vez se está metiendo a un desierto. Pero aquella persona que pasa en un desierto no te va a matar, hermano. Un desierto te va a promover a algo más especial, te va a subir un escalón. Póngase sobre sus pies.